bendigan al Señor, porque Él es digno de loor. Damos gracias a Dios porque estamos celebrando uno de los acontecimientos más gloriosos de la raza humana, que es la Semana Mayor. Y el día de hoy el pastor Natividad Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, presenta el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, de los versos 12 al 15. Y el tema es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén o la razón de su segunda venida. Esperamos que este mensaje sea de grande edificación para su vida y que en todo podamos bendecir el nombre glorioso de Jesucristo. Nuestro hermano Ramos con ustedes. Gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Juan capítulo 12, versículo 12 al 15 voy a leer. Dice, el siguiente día, mucha gente que ¿qué? Que había venido a la fiesta. Escúcheme bien, no eran de Jerusalén, gente que había venido a la fiesta. ¿De dónde? De todo el mundo. Como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Es decir, llegó a Jerusalén de esa manera, sorpresiva, que tuvieron que interpretar lo que era un simulacro. Pero Dios jamás hace simulacros. Dios no es ocioso, y cuando Él hace las cosas, las hace por una razón valedera. Ese día se iba a instalar el reino. Se pudo haber instalado. Jerusalén, ¿qué te pasó? ¿No conociste tu día? Es un adjetivo demostrativo, Ahora mismo. Es decir, perdieron la gran oportunidad que les costaría la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús sentencia a Jerusalén a la destrucción. Pero a Jerusalén le dice que matas a los profetas. Jerusalén, te sentencio porque eres un sitio donde matas a los hombres que Dios envía. Eres una ciudad hostil al reino de Dios. Y sentenció a la ciudad a la destrucción. Pero además sentenció a la gente, que son dos cosas distintas. Una cosa es sentenciar a la ciudad, a la construcción, a lo físico, y otra cosa es sentenciar a la gente. Y a la gente le dijo: no me volverán ustedes a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de mi Padre, en el nombre del Señor. Y eso justifica la segunda venida. ¿Pero por qué se justifica? ¿Por qué el rechazo justifica la segunda venida? Porque ya cumplió con la redención, pero tiene que venir para cumplirle a David también, a instalar el reino. ¿Vamos bien con las ideas? Hemos leído la Escritura, vamos a orar. Padre,
Concédenos, Señor, tu bendición en este mensaje, en esta enseñanza, y que pueda, Señor, ser de utilidad para nosotros. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Domingo de Ramos, o de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Así le llaman. Eso al que me niego a reconocerlo como entrada triunfal. Porque Jerusalén no lo recibió. Se los vino diciendo por el camino: voy a ser crucificado, me van a matar. Y eso no es recepción, ni es entrada triunfal. Por el contrario, lo crucificaron. El rey no se sentó a reinar y el reino no se estableció. Pero no hay problema, tampoco estoy peleando con que se diga entrada triunfal, no me afecta de nada. Y se me hace muy delicioso pensando en que lo van a recibir un día. Pero en esa ocasión no hubo entrada de esa manera. Porque la inauguración del reino de David pudo ser hecho ese día. Sin embargo, ese reino y ese rey Jesús fue desairado. Con toda infamia lo desairaron. Desaire del que recientemente había el Señor Jesús hablado en una comida, estando en la casa de un príncipe de los fariseos. Una comida a la que llamé la comida de la mala intención. O sea, lo invitaron malintencionadamente. Donde con una parábola contó que un hombre hizo una gran cena. Oye, hicieron una gran cena. Era algo para celebrar en grande. Cada cosa según su género. Pero cuando el día llegó de esa gran cena, los invitados, uno a uno, empezaron a dar las más absurdas excusas para no asistir. No quisieron asistir a esa gran fiesta. Pero hicieron de esa manera evidente que había un acuerdo entre los invitados para boicotear esa gran celebración. Y los invitados se dieron el lujo del más infame desaire. Sin embargo, la idea en esta parábola, afirmó el Señor Jesús que con ellos o sin ellos habría de haber un banquete muy exitoso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿De dónde deduzco que el banquete será exitoso? Pues Él dijo que la casa estará llena de invitados. Ha de ser maravilloso estar ahí. Y a todos esos que invitó, los llamó los todos, los cualquiera. Ahí vamos nosotros, de los todos y los cualquiera. Porque Él dijo: vayan por los caminos, por los vallados, por todas partes, y tráiganse a cualquiera, hombre. A los más arruinados, tráiganselos a mi reino. Y cosa que ha sido muy cierta. Porque hasta este año 2019, muchos le hemos aceptado esa invitación al Rey. Por mi parte, yo acepté. Alabado sea Dios. Y nos han anotado para ese gran día cuando se establezca el reino. Estaremos presentes. Estaremos allí presentes. Gente de lo peor, que no teníamos derecho a estar, pero que Él nos otorgó el derecho de perdón y dijo que podíamos estar con toda confianza. Pero gracias a ese desaire que le hicieron en Jerusalén, de todos los rincones de la tierra, estaremos a su mesa en el reino de su Padre.
ese desaire fue exitoso. Alabado sea Dios. No lo recibieron, pero millones le hemos recibido al Rey. Alabado sea Dios. Qué precioso detalle. Luego, después de salir de aquella casa, dice Lucas que mucha gente iba con él. Cantidad de gente. Multitud que derrochaba entusiasmo. Y le dijeron: queremos ser tus discípulos. Y yo les digo desde aquí, qué mal momento escogieron ustedes para querer ser sus discípulos. Sería el Señor crucificado. Y teniendo el Señor esa perspectiva, se dirigió a ellos. Y en vez de halagar su entusiasmo, les echó una cubeta de agua fría. Y en otra parábola cuenta que un hombre quería construir una torre, que era un buen deseo, pero que antes de empezar a construir, es decir, antes de pensar en hacerte discípulo, tienes que hacer una valoración interna, a ver si tienes suficientes convicciones para ser mi discípulo. Que tenía suficiente capital para terminar la torre. No fuera, dijo Jesús, que habiendo empezado no pueda terminarla y se convirtiera en objeto de burla. Y el que pretendiera ser sus discípulos debía revisar su alma si tenía verdaderas convicciones para seguirle. Porque seguir al Señor es asunto de convicción, no de emocionalismo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Medio mundo tiene emoción. En ese momento llega esa fiesta de Pascua. El Señor Jesús llega a Betania, donde hacía un poquito de tiempo un hombre llamado Lázaro había sido resucitado por él. Escúcheme bien. Y había una efervescencia, los comentarios por todas partes. Y a causa de eso, muchos judíos de la Jerusalén hostil vinieron. Dice que vinieron para consolar a sus hermanas, pero regresaron con una gran noticia: Lázaro no está muerto. ¿Y cómo sucedió? El profeta de Nazaret lo levantó. Alabado sea Dios. Nosotros estábamos ahí, dirían, cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y le gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y cuando salió todavía venía enredado. ¿Con qué? De esas vendas que les ponen, venía enredado. Yo no sé cómo vendría caminando Lázaro. Muy simpática la idea. Y ahora muchos de Jerusalén que habían visto eso regresaron creyendo en Jesús. Que yo siempre he creído, he dicho, ¿en realidad creyeron en Él? Hay varios pasajes donde Jesús habló con ellos y dicen: y ahora sí creemos en ti. Y yo dije: ándale, ahora sí hay discípulos. Pero resulta que cuando el Señor Jesús les dijo: si ustedes guardan mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y estos dijeron: ¿quién dijo de ser discípulo? Yo dije que creía en ti, pero tanto así como ser discípulo, no, un momento. Es decir, aquellos que dicen: eso de la fe está bien, pero no es para tanto. ¿Hay gente así? Mucha. Y cuestión: ¿será el de esos un verdadero creer? ¿Sabe qué estoy batallando yo mientras estoy diciendo esto? De dudar si esos realmente se hicieron creyentes o no.
Pues es que tengo presente todavía la torre que se empezó a construir y no se construyó porque le faltó capital. Y es muy vergonzoso cuando se dice, pues él era un creyente, era un aleluya, era un hermano y ahora resulta que anda igual que todos. ¿Sí o no? Empezó a construir la torre y no la pudo terminar. Le faltó convicción. Y en ese estado de cosas, el liderazgo convocó una reunión de emergencia y allí se decidió que Jesús debía ser ejecutado. Pero a ese tiempo han estado llegando de todo el mundo, de aldeas, de ciudades, de todas las naciones que venían a la fiesta de la Pascua. Gente que era ajena completamente a la hostilidad. Es decir, la gente de Jerusalén era hostil, le habían envenenado el alma. Pero la gente que venía de lejos estaban ajenos a ese odio. Y cuando fueron enterados de la resurrección de Lázaro, de los milagros, pues lo más propio fue: nosotros queremos conocer a ese profeta de Nazaret y queremos hablar con Lázaro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice que ansiosos lo buscaban y decían: ¿qué os parece? ¿Que habrá de venir a la fiesta o no habrá de venir? Digo, como lo habían amenazado de muerte, que se atreverá a venir. Y yo dije: a que se atreve, se va a atrever. Alabado sea Dios. Y luego se oyó: no, es que ya está en Betania. El profeta está en Betania. Y esas multitudes dijeron: pues a Betania nos vamos. Iban para conocer a Jesús y a oírlo, y para conocer a Lázaro. Y es así como llegó el primer domingo, el domingo de Ramos. Y entraría a una ciudad que se negó a recibirlo. Desaire que le costó ser sentenciada a la ciudad a la destrucción. Escúcheme. La sentenció el Señor a la destrucción, a la ciudad. Y hay un detalle que yo no he encontrado que se le dé importancia. Yo digo que Jesús la sentenció, pero Pablo fue el detonador para que destruyeran Jerusalén. Y lo dice por ahí en Tesalonicenses. Porque resulta, dice, que los judíos de Jerusalén vienen para decirme que ya no anuncia Jesús a los gentiles, para que ya no se salven, llenando la medida de su maldad. Primero crucificaron al Señor y ahora nos quieren impedir. Y ahí está el problema. Dijo: esto colmó el vaso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a los discípulos: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y díganle al mundo que hay perdón en mi nombre, perdón de pecados. Alabado sea Dios. Y era dar contraorden. Decir eso, el liderazgo de Jerusalén, el político, dio contraorden: vayan y díganle a ese Pablo que deje de anunciar a Jesús. Que Pedro habría de decir: miren, si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. Y dice Pablo: han llenado el vaso de su maldad y por eso vino la destrucción al extremo. A los poquitos años Jerusalén fue destruida. Por eso yo le llamo a Pablo el detonador de la destrucción de Jerusalén. Fue Jesús el que la sentenció, pero fue el Pablo el que le prendió el cerillo, el último, por estar entrometidos, impidiendo que la gente conociera quién es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y ahora el Señor le dice a la ciudad de Jerusalén, cuando entra, dice que lloró, porque él vio a una ciudad arruinada. Y le dice: porque no conociste tu día. Por lo que puedo decir con certeza, que ese domingo de Ramos, ese día, se puso todo
en todo el peso en la balanza de la historia. Y en su rechazo se jugaron la eternidad. El liderazgo había dicho que no quería nada con él. Cuidado cuando los hombres dicen a Jesús que no quiere nada con él, cuando él quiso todo con los hombres. Lo llamaron proscrito. Y Jesús definió el rechazo, ese rechazo, una parábola donde dijo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y yo sí quiero que reine sobre nosotros. Entonces hay que separar las cosas que sucedieron en Jerusalén y otras que sucedieron fuera de Jerusalén. Amén. Y hacer la precisión que las multitudes que le dieron la bienvenida y las aclamaciones se dieron entre Betfagé y Jerusalén. Cierto, manifestaciones que llegaron hasta el mismo templo, pero no fue la gente de la ciudad. Ellos no fueron los que gritaron hosanas, no fueron los que pidieron ramas a su paso. Consumaron el desaire, y por eso Jesús lloró sobre ella y profetizó su destrucción. Y le dice categórico: porque no conociste el día de tu visitación. Pero para ver lo que fue ese día, dice Juan 12:12, el siguiente día, mucha gente. ¿Pero quiénes eran esa mucha gente? Los que habían venido a la fiesta, no los de Jerusalén. Allí es donde está el problema para decir entrada triunfal o no entrada triunfal. No fue la gente de Jerusalén, fueron textualmente los que habían venido de otras partes del mundo, que no tenían prejuicios contra Jesús. Y cuando oyeron las maravillas y milagros, dijeron: yo quiero con él, quiero verlo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. El rumor corrió: Jesús viene. Y entonces sucedió algo internamente con los fariseos, que estaban trastornados, no podían asimilar ese fenómeno social. ¿Cómo es que las multitudes salen de la ciudad si Jerusalén es el motivo principal para todo judío? Es cierto, Jerusalén, la importante Jerusalén. Sí, pero Jesús venía. Ese es el razonamiento. Jesús es más importante que Jerusalén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que podrán decir: sí, pero aquí está el templo. Sí, pero acá está Jesús, el Hijo de Dios. Yo estoy planteando una idea. No la pierdan jamás. Jesús es sobre todas las cosas. Y se dieron cuenta que frente al Señor Jesús estaban en desventaja. Y a mí me agrada mucho eso. Frente al Señor Jesús hasta el mismo diablo está en desventaja. Pero serían llevados de sorpresa en sorpresa. Porque ahora esa gente empezó a cortar ramas de palma. Y los fariseos dirían: intolerable. Eso se hace solo cuando se recibe un rey victorioso. Pero la gente decía: sí, Él es el Rey de Israel, Él es el Hijo de David. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pero ceñirse la corona de Rey de Israel quedó pendiente. Jesús no se puso la corona de Rey frente a Israel. Está pendiente. Y un día habrá una gran celebración en Jerusalén y se ceñirá la corona de Rey en la tierra entera. Alabado sea Dios. Eso sucederá en su segunda venida. Queda pendiente
porque Él volverá, dice Marcos 11:1, cerca de Betfagé. Envió 2 de sus discípulos y le dice: id al lugar que está delante de vosotros, y ahí hallarán un asno pequeño, me lo traen. Y si alguien les dice: ¿qué hacen?, dígale: el Señor Jesús lo necesita. A ver, mis hermanos, dé un aplauso al Señor. Es que sí está haciendo. Díganle que el Señor lo necesita, ese andito. Escúcheme bien. Díganle que el Señor lo necesita. Y en base a eso, un antiguo predicador de los primeros siglos dijo: jamás Jesús necesitó de los ricos o de los reyes, pero a este asnito dijo que sí lo necesitaba. Alabado sea Dios. A este asnito sí. ¿Para qué lo quería? Para cumplir la profecía de Isaías. Decida la hija de Sión: tu rey viene en un pollino. Y es el momento cuando se da el encuentro entre 2 grupos muy numerosos. Dice Mateo 21:8 que la compañía era muy numerosa, y unos se colocaron al frente y otros atrás de él, y en las colinas por el camino. Hace muchos años prediqué un sermón en Lucas que me pareció precioso, yo no sé dónde salió, ¿sí? Que dice: y en la bajadita. A la hora que iba en la bajadita, a mí se me hizo simpático que Lucas dijera: y en la bajadita, empezó a hacerse el escándalo. Maravilloso. ¿Quiénes se acuerdan de ese sermón? Sí. Ya no lo puedo volver a predicar porque no se les ha olvidado. Se empezó a oír: Hosana al Hijo de David. Aclamación que era muy significativa, porque eso se decía cuando se estaba solicitando que lo salvaran de sus enemigos. O sea, la declaración era de alto riesgo ante el Imperio Romano, porque podía ser considerado sedición. Déjenme decirle algo. El Señor Jesús la Escritura había profetizado y le había dicho a los hijos de Israel: Israel, si me hubieras oído, hombre, en un instante yo hubiera puesto a tus enemigos debajo de tus pies. Y a mí me emociona cuando me pongo a pensar en eso, a reflexionar, y me acuerdo de la estatua de Nabucodonosor, y me acuerdo de esa gran piedra que es Cristo, que no cortada con mano golpea. Y yo decía en la clase de escatología, yo decía a los hermanos: es la guerra de Armagedón, ahí se termina todo, cuando el anticristo viene con sus ejércitos. Pero ¿qué tanto durará ese combate? Porque algunos piensan que es un rudo combate que se tarda. No, señores, mi Biblia enseña que la piedra de un solo golpe acabó con todo. Alabado sea Dios. En una sola edición Cristo vence. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? Nada de que 2, 3 vueltas. No, Señor, en la primera vuelta quedaron tendidos en el piso. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces yo hago mi reflexión. Quiere decir que en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en el ministerio en la tierra, el Imperio Romano estuvo en peligro de ser destruido. Así. ¿Por qué digo eso? Porque la Escritura dice: si me hubieras oído, Israel. ¿No dijeron acaso los líderes judíos: es que pueden venir los romanos y nos quitan nuestro lugar, nos pueden acabar como nación? Y Jesús contestaría: yo se los pongo a sus pies en un ratito si hubieran creído en mí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué interesante. Pero ¿por qué no creyeron en Él? Que yo siempre, cuando era un predicador muy jovencito,
porque fui muy jovencito. Yo recuerdo que decía, pero ¿por qué razón el Señor Jesús? Los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábola a la gente? ¿Por qué le hablas en parábolas? Háblales bien, abiertamente. Y Él dijo, para que no crean y se conviertan y yo tenga que salvarlos. Alabado sea Dios. Y yo decía, qué contradicción del evangelio del reino. Predíquenle a la gente el reino, que se arrepientan, pero no les expliquen bien para que no se arrepientan. ¿Sí o no? Es que en eso está envuelto ese misterio, que no quería que lo coronaran como rey, que anhelaba ir a la cruz del Calvario porque nos veía perdidos para siempre. Alabado sea Dios. Y no lo llevaron a sentar en el trono, lo llevaron a una cruz. Pero allí el Señor Jesús ganó la más grande de las batallas. Y pudo decirle a Abraham, te cumplí la promesa. ¿Por qué? Porque yo he querido entender la Escritura, lo que pasó en el mundo espiritual el día que Jesús muere. Yo he dicho que cuando el Señor Jesús muere, el espíritu, el alma, es guardada en algún lugar. Nada de que espíritus descarnados y que andan, espíritus chocarreros y que andan ahí hablándole a la gente y asustando. No. Mi Biblia dice que los guardan. Y murió, dijo, y fue guardado, fue llevado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muere, su alma tiene que ser guardada en reposo, en espera. Por lo tanto, cuando Jesús muere, su alma debió ser guardada, quedara inactiva. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios lo vivificó. El Espíritu Santo lo que hizo fue hacerlo activo aún en el mundo de los espíritus. En otras palabras, no lo mandó al reposo, lo mandó a que hiciera la obra que tenía que hacer. Alabado sea Dios. Y yo me atrevo a decir que eso sucedió entre 3 y 6 de la tarde. ¿Por qué entre 3 y 6? Porque a las 6 de la tarde ya era sábado. Y el Señor Jesús no iba a romper el sábado. Es decir, el sábado era de reposo. De tal manera que todo lo que tenía que hacer en el mundo espiritual lo tuve que hacer entre 3 y 6 de la tarde. Que a mí me emociona mucho, de veras. Yo lo disfruto. No sé usted, pero yo así lo disfruto. Por eso he creído este evangelio con todo mi corazón. Que yo decía que el Señor Jesús desciende primero va a los cielos, no a presentarse al Padre, llegó al santuario de Dios y ofreció su sacrificio, y Dios le aceptó el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Alabado sea Dios. Y cuando eso sucede, el velo se rompe de arriba para abajo, y Pablo dice, es que se abrió el camino para llegar directo con Dios. Alabado su nombre. Se abrió el camino. ¿Para qué lo quiere como rey? Lo prefiero como redentor. Me estoy emocionando porque ese día, esa semana lo rechazaron, no lo quisieron. Cometieron infamia, sí es cierto. Pero cuando hace su obra en los cielos, desciende a las partes bajas de la tierra, según Pedro. Y descendiendo a las partes bajas de la tierra, y se fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Y algunos dicen, ahí está, fue a predicarles para que se arrepintieran. No. Diría, vengo a predicarles nomás para que lo sepan, que la obra en la que no creyeron acaba de ser consumada. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y luego sale de ahí en la parte de abajo y viene en la parte de arriba, al seno de Abraham. ¿Es bíblico lo del seno de Abraham? Es bíblico. Ahí estaban los creyentes, en el seno de Abraham. Ahí estaba Lázaro, el otro Lázaro. Y de tal manera que Jesús viene
ahí está Abraham, tiene que estar Sara. Porque lo interesante es que la Biblia muestra la idea de que la gente se conoce allá en la eternidad. ¿O no se conoce? Sí. Imagínense que yo, oye, ahí anda el hermano Roberto. ¿Quién es el hermano Roberto? Alabado sea Dios. Que la hermana Severa, no sé quién será. No, Pablo dijo que sí se conocía. Y Jesús dijo, ¿cómo no? El que estaba dijo, oye Lázaro, oye Abraham, ¿los conoces? ¿Cómo no los voy a conocer si la que conoce es el alma, no el cuerpo? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Maravilloso. A veces siento mejor soltura dejando el mensaje. Sí, porque el mensaje ciñe, obliga, cierra un poquito las facilidades. El comentario no, usted puede ir y venir hasta abajo y subir a los cielos y regresarse. No hay problema. Maravilloso. A mí me fascina. Pero cuando llega ahí, yo quiero decirlo, no lo dice la Escritura. No va a decir, hermano Ramos dijo que la Biblia decía. No, yo no estoy diciendo. Lo digo yo. Imagínese, llega el Señor Jesús, que viene de las partes bajas y viene al seno de Abraham, donde estaban los creyentes, donde estaba aquel hombre al que le habían hecho la promesa de redención. Por eso dijo Jesús, Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. Alabado sea Dios. Se gozó. ¿Y qué podía haber dicho Abraham? Mis hijos, vengo a decirles que la obra en la que ustedes creyeron acaba de ser consumada. Alabado sea Dios. Pero no vengo a contárselas, vengo por ustedes. Denle un aplauso gozoso al Señor. Vengo por ustedes. Lindo detalle, ¿verdad? Vengo por ustedes porque este no es el lugar para ustedes. Oiga, pero ¿por qué están aquí en el infierno? Porque era el infierno, No más que no era el infierno caliente donde estaba fea la cosa. Pero era un lugar donde estaban las profundidades de la tierra. Porque era el Hades, era el Seol. No piense que, no, estaban allí, guardados. Porque yo digo que guardados porque el infierno los reclamaba. Y diría el infierno, no, estos son de aquí porque ellos no son salvos. Y el cielo diría, sí, pero hay promesa de salvación, por lo tanto tampoco para abajo ni para arriba. Entonces se quedan en medio. Alabado sea Dios. Son razonamientos míos que creo que tienen mucho apoyo en el tenor general de la Escritura, y hasta eso. Imagínense, esto lo digo yo también, que Abraham le diría, te dije, Sara, que Dios se proveería de cordero para el holocausto. Y ahora dice que viene por nosotros, porque no tenemos que estar aquí. Dice, y subiendo lo alto, sale con su precioso cargamento. Llevó cautiva la cautividad, dice las palabras de Pedro. Llevó cautiva la cautividad, dice Pablo. Y yo lo digo también de esa manera, que cuando sale de las profundidades de la tierra con su enorme cargamento, va rumbo al cielo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y con todo derecho, porque nos acaba de comprar con su sangre. Y cuando sale con su cargamento, se dirige a las colinas del Gólgota. Allá están dos crucificados todavía. Y Jesús diría, nos falta un pasajero. ¿Quién es? El ladrón que me pidió que me acordara de él. Y que yo le dije que hoy estaría conmigo. Entonces vamos por él. Alabado sea Dios. Y llega y en un abrazo precioso le dice, te dije que hoy estarías conmigo en el paraíso. Hermoso. Hermosa semana, hermosa semana.
Sí, hermoso la entrada triunfal, pero para mí también tiene significado de perdón, de salvación, de esperanza, de victoria, hombre. Que yo decía, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, decía en un sermón que el Señor le diría, ¿y para qué hacemos planes a futuro? Hoy estarás conmigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermosísima, ¿verdad? De tal manera que esa semana fue una semana de tristeza. Jesús le dijo a los discípulos en la charla de los poquitos. Hay un sermón que le llamé la charla de los poquitos. Dentro de un poquito ya no estaré con ustedes, pero otro poquito, y entonces ya, y habla acerca de la charla. Y yo decía, no, ¿qué es eso? Es un sermón cifrado ese. ¿Sí? Dentro de poquito ya no me verán. Pero luego me volverán a ver, pero siempre no me verán. ¿Qué es eso? Es decir, me volverán a ver, pero ya no me conocerán como están viendo ahorita, porque me conocerán ya transformado después de la resurrección. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor Jesús. De tal manera, hermanos, que lo rechazaron, no lo quisieron. Y Jesús les dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces te quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, y luego la sentencia a la destrucción. Pero luego dice a Jerusalén en términos de pobladores: no me volverán a ver hasta aquel día cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está anunciando ahí la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué tiene que venir otra vez? ¿Por qué tiene el Señor Jesús que venir otra vez? ¿Perdón? Porque le prometió a David. Qué fiel es el Señor, que cumple, a pesar de que hayan pasado miles de años. Él dice, yo lo dije. Alabado sea Dios. Y yo le digo, gracias porque dijiste que me habías perdonado mis pecados. Y el Señor Jesús en la eternidad diría, sí, yo le dije. Dale un aplauso, Señor. Alabado sea Dios. El diablo dirá, estos dicen que los salvaste. Y todos dirán, Él dijo que nos salvó. Y Jesús diría, sí, sí los dije. Y sí son salvos. Y sí son perdonados. Y todos son míos. Y te vas a ir a la tierra solito con tus demonios. Maravilloso. Eso fue la entrada triunfal. Que yo tengo otros mensajes que son más apegados a lo que normalmente se dice. Pero yo quería hacer este comentario. En realidad, es la razón por la cual la segunda venida de Cristo. Porque a veces se piensa que la segunda venida de Cristo, pero no se dice por qué tiene que venir otra vez. Porque viene a cumplirle a David. Desde el año 606 antes de Cristo, los reyes de la tierra llegaron a un acuerdo. No podemos permitir que nazca un descendiente directo de David. Hay que ejecutarlo. Y desde el año 606 antes de Cristo hasta el día de hoy, inteligencia dice que han ejecutado a muchos que se han dicho parientes de David. Los han ejecutado. ¿Por qué? Porque llegaron al acuerdo. Fíjese, es que hay una cuestión entre los reinos. Entre los reinos hay una cuestión. Han acordado. No debe desaparecer ningún reino de la tierra. Ese es acuerdo de reyes. Por lo tanto, si un reino ha desaparecido y se llega a descubrir un pariente directo del que reinaba, de la casa reinante, las casas reinantes del mundo están obligadas a restaurar ese reino. Por lo tanto, conviene que vigilemos mucho a un descendiente de David y no sea que reclame el reino. Y en eso han matado a muchos descendientes directos de David. Porque no quieren que reine el hijo de David. Pero un día, cuando venga de los cielos,
se sentará en el trono a reinar y se acabarán el dominio de todos los gentiles en la tierra. Reinará la justicia. Que yo decía en la clase que di sobre el milenio, estamos tan contentos con lo que iba a ser el milenio. Es que a la tierra le esperan buenos años. A la tierra le esperan tiempos muy bonitos. ¿Por qué? Porque se le llama la redención de la creación. Porque Cristo hizo 3 redenciones, dije. Nos redimió el alma en la cruz del Calvario. Redimió nuestro cuerpo en la resurrección. Pero cuando vengamos con Cristo, dijo Pablo, cuando se manifiesten los hijos de Dios y Cristo venga a la tierra y establezca el milenio, entonces la tierra tiene que volver a ser restaurada como era al principio. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. La tierra verá años maravillosos. Cuando el rey se siente, dice que el desierto desaparecerá. Es decir, florecerá el desierto. Y un nene jugará junto a la serpiente. Porque nada dañará en mi santo monte. Las cosas volverán a ser como en el principio. Usted buscará espinas, cardo y espinas, ya no habrá en la tierra. Porque Dios, al enviar a su Hijo Jesús, la tierra es restaurada como era al principio. No nos imaginamos el alcance de la obra de Cristo Jesús nuestro Salvador, que redimió nuestra alma, que redimió nuestros cuerpos y que redimió la tierra. Y Satán se va a quedar con las manos vacías. A mí me gusta, me emociona. Incluso yo estaba diciéndole a los hermanos en la clase que en el día final resucitarán todos. No habrá un solo muerto que quede en las tumbas, ni uno solo. No quedará ni uno. Y la muerte que está impuesta a recibir muertitos. Como ya no va a haber muerte, se va a quedar sin chamba. Con las manos vacías. Alguien me dijo, ¿y cómo es que Cristo vence a la muerte quitándole todo su gente? Al no haber muertos, la muerte ya no tiene nada que hacer. Es una desempleada. Y a mí me alegra mucho eso. Alabado sea Dios. ¿Por qué es posible eso? Porque Cristo Jesús venció a la muerte. Alabado sea Dios. ¿Cómo sienten sus corazones? ¿Hubo entrada triunfal? Lo rechazaron. Digo, no me diga que en triunfo ejecutan a su rey. En ninguna parte del mundo sucede eso. No hubo entrada triunfal. Pero Jesús dijo, se pospone. Alabado sea Dios. Esta historia no se ha terminado. Habrá de suceder esa entrada triunfal y será exitosa. Y habrá un gran banquete. Y estamos invitados. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor Jesús. O fue la más exitosa de los sucesos. Porque ese día millones y millones fueron perdonados sus pecados. Entonces fracasaron. ¿Quién fracasó? El Señor Jesús no fracasó. Hay que entender eso. Yo no estoy diciendo que fue un fracaso. Lo rechazaron. No lo recibieron. Se pospuso la gran fiesta. Pero que se va a celebrar, se va a celebrar. ¿Estamos invitados? Yo digo que sí. Me dijo alguien hace muchos años, pues quién sabe cómo nos vaya ya a la hora. Le digo, no necesitas que esperarte a que llegue eso. Pregúntate tú a ti mismo, si Cristo viene ahorita me lleva, y si titubeas en contestarte es que sí, digo, si patina un poquito la respuesta es que no está muy seguro. Pero si el Señor, si esa persona tiene certeza, claro que si viene me voy con Él. Dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿para qué necesitamos esperar que el Señor venga? Para saber cómo nos va. ¿Verdad que no? Alabado sea Dios. Pero son cosas que la gente dice, oye, sabe cuando el Señor venga. No se preocupe.
Si usted se contesta ahorita así, rápido, pero si empieza a tartamudear, piénselo. Amén. Entonces, Cristo no lo recibieron. Pero ese rechazo no fue un fracaso, fue la más grande de las victorias. Porque de allí se fue a la cruz y le cumplió a Abraham la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, ¿dónde está el fracaso? Y qué bueno que no lo recibieron, hermano, ¿o no? No, qué bueno. Dios libre que lo hubieran recibido. Pero ¿qué hubiera pasado si lo reciben? Pues se sienta a reinar. Y luego, pues Israel tiene rey, pero no tiene salvador. Porque los pecados solamente perdonados en la cruz del Calvario. Entonces hubiera sido un problema para Israel y para el mundo entero. Entonces les digo, qué bueno que no lo recibieron. Y Pablo dice, estás en deuda con los judíos. Digo, porque Pablo habla de eso. Y él dice que estamos en deuda porque a ellos les costó mucho. Y sí, para ellos tuvo un costo muy alto. Pero Jesús dijo, es que esta generación es rebelde. Es decir, Dios no agarró un montón de gente muy bonita, muy justa para luego darles una paliza. No, dijo, estos ya eran latosos. ¿Qué era Faraón? Faraón era muy duro y lo hice más duro, pues entonces para que sienta. O sea, Dios no comete arbitrariedades. Es que cómo es si Dios siendo justo a esos pobrecitos, Él diría, déjame presentártelos y luego tú me dices después. Amén. Yo he dicho una tesis mía. ¿Quién ha dicho que irse con el Señor es padecer amnesia? No, es plenitud de conocimientos. Entonces, ¿nos conoceremos allá? Porque Pablo dijo, quiero que los hermanos de Tesalónica allá el día del Señor sean mi gloria. Quiere decir que los voy a reconocer. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Te rogamos que podamos salir en paz con tu bendición y que nos des una semana de tu gracia. Por Cristo Jesús. Amén. Qué gloriosa reunión hemos tenido en nuestra congregación y sin duda muchos de ustedes también han celebrado junto con nosotros este momento como es el Domingo de Ramos. Esperamos que usted siga con nosotros en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo y que esta semana siga siendo tan significativa como es significativa para nuestra iglesia. Que el Señor Jesucristo le bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.